el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl cuando quedan pocas horas para que las familias comiencen a celebrar Navidades. ¿No es así? Vamos a estar conversando, tal cual siempre les comento y les adelanto en el siguiente bloque, con el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Nos vamos a meter de lleno en toda la polémica que se ha generado respecto no solo de la reforma a las pensiones, sino la única declaración que ha sacado hasta ahora Evelyn Matei en un tuit que ha sido muy, muy comentado, donde no hay mayores detalles, ¿no? Pero donde plantea reparos respecto del informe técnico que se ha conocido, y por lo tanto vamos a ver si es que efectivamente en enero hay posibilidades de sacar adelante o no esta reforma. Pero ahora nos queremos concentrar en una serie de hechos delictuales y que tienen que ver con asesinatos que han ocurrido desde este fin de semana hasta ahora, y particularmente dos hechos que nos han impactado muchísimo, y sobre todo aquel que dice relación con lo ocurrido en Quinta Normal y también en Conchalí. En Conchalí particularmente, en Quinta Normal particularmente, un hombre que había sido objeto de un turbazo en su domicilio finalmente es asesinado cuando trataba de evitar el hecho, y es atropellado por estos delincuentes que huyen en su vehículo. Una cuestión realmente tremenda, pero sobre todo estos casos que nos han impactado, de homicidios que han ido ocurriendo sostenidamente en estos últimos días. Y queremos tomar contacto a esta hora con Pia Green. Ella es experta en seguridad pública del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado, CESCRO, de la Universidad de San Sebastián, y además ex jefa de estudios del Ministerio del Interior. Pia, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Hola, Mina, un gusto para mí que me invites. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti. Bueno, lamentablemente, qué triste tener que hablar de estos temas, ¿no? Y particularmente para las familias que han perdido a sus seres queridos tan cerca, además de estas fechas que son tan sensibles. Pero lo primero, por supuesto, es preguntarte, ¿cómo nos explicamos, Pía, estos 12 asesinatos previos a Navidad? Mina, es súper complejo el tratar de explicar un fenómeno completo cuando realmente aquí hay que dividirlo y hay que estudiarlo por parte. A mí eso es lo que más me preocupa en relación a como a la respuesta que está intentando tener el gobierno. ¿Ya? Creo que se está actuando y se está haciendo. Solamente como dato, antes de entrar a la pregunta que me hace, me convocaron al panel de expertos del gobierno y tuvimos nuestra primera reunión hace 2 semanas. Y en esa reunión, la ministra Toá, el subsecretario Cordero, la subsecretaria Leitao, el primer tema que quisieron abordar es los homicidios de la región metropolitana. Entonces, es un tema que preocupa. Estamos preocupados del tema. Está preocupado el gobierno del tema, estamos todos preocupados del tema. Eso es lo primero. Pero después, cuando empezamos a tratar de buscar soluciones, tratamos de empezar a buscar soluciones completas, o sea, como generales, para un problema que es totalmente específico. Entonces yo ayer, cuando me invitaste a conversar y conversando también con otras personas, agarré estos 13 homicidios, hoy día en la mañana hubo 2 más en Pucón, y uno dice, bueno, vamos viendo parte por parte. Entonces hay algunos, para no latear con cada uno de ellos, pero hay algunos que son con balas, hay algunos que Perfecto. son con arma blanca, hay algunos que son en contexto de un robo, hay algunos que son, por ejemplo, el de la cisterna, que es muy Claro. complejo, una persona que sale con una arma a disparar, que no pasa mucho en Chile, pareciera ser, según lo que informaron, que es un tema de salud mental. Y no es un tema el joven, el tipo dijo que había Claro. sido enviado por Dios. Entonces, son distintos temas. Y cuando nosotros hablamos de delito, de homicidio, no son los homicidios todos iguales. Nosotros en Chile antes teníamos un homicidio muy particular, que es el homicidio entre personas que se conocían,
con arma blanca, que es un arma de cercanía, un arma cortopunzante de cercanía, porque tengo que tener a distancia de mano a una persona para poder infligirle un daño mortal, y eran en lugares privados. Hoy día eso se ha traspasado más a hacer delitos en el lugar público, con arma de fuego y con personas desconocidas, imputados desconocidos. Muchas veces podría pensarse que son sicarios, asesinatos por encargo o ajuste de cuentas. Entonces, en este contexto de los últimos 13, uno ve que no hay una línea común. ¿Ya? Y esto mismo pasó para el 18 de septiembre. ¿Y por qué te lo menciono? Sí, Porque cuando hay fiestas, cuando hay aglomeraciones de personas, cuando hay consumo de alcohol, se da más para problemas interpersonales. ¿Ya? Entonces, eso es una de las causas, correcto. que se aborda de una forma particular. Por otra parte, tenemos los asaltos, los turbazos, los delitos de robo. Creo que hubo otro delito de robo que salió mal, otro joven que lo atropellaron porque trató de asaltar a alguien en autopista central. O sea, lo que son robos, que son delitos, le vamos a llamar común, son delitos violentos, pero no es crimen organizado. Y después tiene lo de que es crimen organizado. Los tipos que encontraron con 10 balas, el tipo que se iba bajando del taxi que se supone, yo solamente hago especulaciones hasta no tener la información del Ministerio Público. Y esas tres cosas, yo creo que podríamos despedazarlo aún más, se abordan de manera distinta. ¿Ya? Y eso es lo que yo creo que, a ver, yo trabajé en el Ministerio del Interior, yo estaba en el gobierno y yo sé que te apura mucho la contingencia. Entonces, es complejo empezar a ver esto y gracias a Dios los académicos o los especialistas podemos también verlo un poquitito más como desde para poder hacer este detalle. Entonces, claro, uno tiene que decir, estoy haciendo cambio. Y el subsecretario Cordero salió inmediatamente, estoy haciendo cambio. Bueno, pero ¿qué cambio? Bueno, es que lo estamos evaluando, que yo prefiero que los esté evaluando antes que Claro, diga inmediatamente qué cambio va a hacer. ¿Ah? Entonces, claro. estamos en un momento complejo, súper complejo, porque estamos mirando un fenómeno de forma integral que es necesario, pero cuando hay que ir al detalle para saber a qué nos estamos enfrentando. Ya. Eso como primera entrada. Perfecto. Déjame preguntarte varias cosas acá, porque cuando tú hablas de, vamos analizando paso a paso, cuando, y separemos lo que es crimen organizado respecto de lo que son los delitos comunes o las típicas riñas que a esta altura parece que las riñas que eran lo que ocurría en el pasado es lo que menos predomina. Pero aquí el punto, cuando tú tienes, por ejemplo, una situación como la que yo te decía de Quinta Normal, que se entra con una turba, en un lugar que no es un lugar donde uno diría, esta casa es una casa lujosa, que tiene cualquier cantidad de, probablemente tiene dinero adentro, no sabemos, pero ¿qué es eso? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Por qué ocurre algo tan violento como aquello? ¿Quiénes son los que participan? ¿Qué es lo que se sabe? Sí. De los turbazos se sabe poco, porque eso es un nuevo fenómeno que estamos conociendo. Te Ujú. fijas que este año, creo, o el año pasado máximo, fue cuando empezaron estos grupos de jóvenes a entrar en las casas. Esto, como tú dices, puede ser que no sean casas lujosas, porque generalmente todos estos delitos son de oportunidad. A ver, son organizados, pero son de oportunidad. Organizado no significa que sean de crimen organizado. El crimen organizado tiene ciertas características que esto no lo cumple. Significa que se pusieron de acuerdo para cometer un delito y tuvieron una cierta organización. Y esta cierta organización implica haber mirado en los lugares previamente donde van a poder actuar. ¿Y por qué esto? Porque un delincuente siempre va a preferir una casa sin perro a una casa con perro, a una casa sin cámara que una casa con cámara, a una casa sin reja que una casa... O sea, las medidas que uno tiene en la casa de seguridad, probablemente una casa que tiene muchas cosas lujosas, que sea una casa más grande, va a tener mucha más medida de seguridad. Entonces, la posibilidad del éxito es mucho más baja. ¿Ya? Ahora, esto, y me refiero a oportunidad con que tienes esas oportunidades que se te abren. Ahora, esto también tiene que ver con el tema del consumo de alcohol, muchas veces, con las nuevas drogas sintéticas, Minnas, porque esto no se ha hablado mucho, pero nosotros estamos en presencia de drogas sintéticas que ha aumentado mucho, incluso ahora ya estamos con la llegada del fentanilo, que es un tema que viene y viene fuerte. O sea, es un tema que en Estados Unidos tiene gran preocupación y en América Latina ya está entrando. Y son drogas que lo que producen es como que uno elimina la aversión al riesgo, por decirlo así, como que uno se pone más audaz, ¿ya? Ya. Como el TUSI, por ejemplo. Entonces, delitos que antes tú no cometías porque
Te voy a dar un ejemplo que es súper claro. Antes, Correcto. yo que tengo hijas chicas, yo iba en el auto con niños y decía, bueno, a mí no me van a robar el auto porque ando con niños. Y eso pasaba. En Claro. general, si tú andabas con niños, no estaba ahí. Pero hoy día se llevan a los niños. O te los bajan con una pistola en la cabeza y no pasa. Y eso tiene que ver, en parte, como te digo, por estas drogas sintéticas que también bajan como la versión al riesgo. Pero también porque el sistema de justicia no tampoco llega a puerto. Entonces, cuando tú ves eh, que la probabilidad de ser condenado finalmente, porque acá hay una línea que uno tiene que ver que es un continuo, que uno dice, primero me tienen que pillar, después me tienen que formalizar, después me tienen que imputar, después me tienen que condenar y después yo tengo que ser capaz de cumplir la condena. Y toda esa línea es tan poco probable que pase que las personas dicen, bueno, si puedo hacerlo, entonces ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, Entonces, perdona, es difícil determinar las identidades de estas personas. Es decir, este es el típico caso del imputado desconocido que nunca se encuentra. sí, en general hay mucho de esto que es imputado desconocido porque salen y es muy difícil de encontrarlo. Correcto. Generalmente no hay cámara, y si hay cámaras son de mala calidad, salen corriendo, la gente no ve mucho, o sea, está en estado de shock, o sea, sí, en general es muy difícil. Este tipo de robo, como que utilizan como la intimidación, tiene un nombre esto que no lo tengo en este momento en la mente, pero es como la intimidación grupal. ¿Ya? Entonces, tú Correcto. estás así, llegan 5 personas, tú caís en crisis, no entiendes nada, no miras nada, ni siquiera se tapan las cabezas, pero es después para ti imposible ver quiénes fueron. Y la salida, claro, los tipos probablemente no tenían la intención de matar, pero sí lo hicieron con intención cuando ven que el tipo está ahí. O sea, no yo creo, por favor, esto es una Sí, claro. teoría, Sí, pero si claro. el tipo no hubiera estado ahí, habrían salido en el auto y se habrían ido. Pero el tipo estaba ahí y van hacia él. ¿Para Ya, qué? y son jóvenes, o sea, estamos hablando de qué edades son los Generalmente que, son porque yo jóvenes. el video que se muestra son cabros chicos. Sí, generalmente son jóvenes, hoy día las bandas utilizan muchos jóvenes, pero la mayoría de las veces también hay mayores de edad, por lo menos que hay un líder mayor. Pero sin embargo, estas bandas no son organizadas, a lo que voy con Claro, organizadas, que no son sí. permanentes en el tiempo. Son jóvenes que muchas veces se reúnen para cometer un delito o dos delitos y después pueden ir escalando. O sea, si no los pilláis, si no les dais una condena o no los castigáis como, no sé, lo que corresponde, probablemente pueden ir escalando y después cometer dos, tres, cuatro y después irse metiendo en otras bandas o ser reclutados. Hoy día el reclutamiento del crimen organizado está súper alto porque es muy lucrativo y es muy llamativo también, porque estamos Ya, frente a una narcocultura muy fuerte. vamos a eso, vamos a ese segundo aspecto que es el que también genera un tremendo impacto, porque ver todos los días cadáveres de personas, o sea, personas que fueron acribilladas, o sea, no es una bala, son varias balas, en fin, ¿qué hay ahí? Generalmente esos son presencia de crimen organizado y tiene que ver puede tener que ver, porque acá uno nunca puede saber hasta que la fiscalía determine la investigación, por supuesto, pero puede tener que ver con ajustes de cuentas o también con bandas rivales, porque nosotros estamos en un proceso cuando uno entra, cuando el crimen organizado, que como hablamos una vez es transnacional, entra a los países, tiene 3 etapas, llamémosle así. La primera es cuando entran y se empiezan a instalar, pero luego viene la parte de la disputa territorial. Y cuando hay disputa territorial es cuando pasan estas cosas, que se empiezan a encontrar estos cadáveres, que empiezan a pelear entre bandas por un territorio específico, que fue lo que pasó con los gallegos en Cerro Chuño, en Arica, por ejemplo. Entonces, por eso hubo tanta violencia. Tú sacaste después a los gallegos y la violencia bajó. Y pasa mucho esto de que tú empiezas a encontrar esto porque, uno, dan señales de poder, tanto a las otras bandas como a los propios, si es que fue por ejemplo, me traicionaste, así que yo lo mato, por favor, nadie me traicione, porque yo lo mato y no tengo problema. Entonces, son estas cosas y también pueden ser perfectamente algo relacionado a las bandas criminales, a estas bandas de crimen organizado. El problema de estos homicidios, Mirna, es que muchas veces nosotros decimos ataquémoslo y pueden haber buenas políticas, de hecho hay políticas basadas en evidencia para abordar este tema, y tú las atacas y no sabes si los estás atacando bien, porque muchas veces pasa, y esto en América Latina ha pasado en reiteradas Ya. oportunidades,
que el homicidio y la violencia baja y se calma. Y cuando se calma pueden pasar tres cosas. Una, lo hicimos bien, ganamos, ya no hay tanto homicidio, destituimos el crimen organizado, etcétera. Dos, ganó una banda sobre la otra. Al crimen organizado no le interesa que haya violencia y que haya mucha locura en las calles, porque quiere pasar Claro, piola en el fondo. Ganó una de las bandas, se instaló, bajó. Este es mi territorio, nadie se mete conmigo, aquí no hay más violencia y yo mando, que es lo que puede pasar en las cárceles. Otro tema que podemos conversar. Y la tercera, que es la tercera etapa del crimen organizado, que ya es la más compleja, es cuando negocian con el Estado. O cuando, no quiero, me fui a un tema muy arriba, pero cuando empieza la corrupción, que hoy día es incipiente, la estamos viendo en los mandos medios, generalmente, claro. en los mandos medios de instituciones importantes relacionadas a la criminalidad, y dicen, bueno, déjenme tranquilo y yo actúo de cierta forma, y yo te doy tal cosa y tú me dejas actuar esto, entonces hay paz. Y es difícil saber Claro. en qué estado de esos tres uno está. Entonces hay que tener tanto cuidado, por eso estos son temas que hay que estudiarlos. Y con estudiarlos no me refiero a que hay que quedarse detenido mientras lo estudiamos. Tenemos que avanzar, para eso existe el gobierno. Pero también tenemos que verlo con detención, porque puede ser que pongamos plata y la estemos botando a la basura y no estemos atacando realmente el fenómeno como se está viviendo hoy día en Chile. Estamos conversando a esta hora con Pia Green, experta en seguridad pública y ex jefa de estudios del Ministerio del Interior. Pia, para cerrar el tema de estos tipos de delitos que causan mucha conmoción, porque, por ejemplo, lo que pasa, lo que yo te señalaba al comienzo respecto de Conchalí, que un hombre sufrió el ataque de su casa con bombas Molotov, y luego nos enteramos, de acuerdo a lo que se dice la Fiscalía, es que se trataría de una banda criminal autodenominada Nueva Jauría, de origen peruano, que, no, que lo atacó por no haber pagado, él tiene un negocio, por no haber pagado 10 millones de pesos en un tema que ustedes han estudiado los expertos, que es la extorsión. Ese es otro fenómeno que está asociado al crimen organizado. Sí, la extorsión está muy asociada al crimen organizado. La extorsión es muy clásica de los países como más centroamericanos, como la Mara, El Salvador. El Salvador tiene mucha extorsión, más que narcotráfico. Es otro tipo de delito de crimen organizado, y que generalmente es menos lucrativo que el narcotráfico. Entonces se requiere que se cobren, no solamente estas extorsiones, sino que también a veces impuestos, las que se llaman vacunas, y que de repente hay poblaciones enteras que el señor de la verdurería tiene que pagar 30.000 pesos a la semana para existir, para seguir ahí. ¿Ya? Así, y eso está pasando. Nosotros tenemos constantes reuniones con los fiscales y con personas que están operativas en esto y nos cuentan que son fenómenos que ya están en Chile. Y extorsión, por otro lado, por distintas cosas, porque o yo te pedí un préstamo y te extorsiono como gota a gota, o porque puedo ser capaz de amenazar a tu familia, o porque veo que me estáis quitando parte del negocio, o por distintas razones. La extorsión es algo que está viniendo, que está presente y que es lucrativa y es violenta. En general es violenta y puede venir con secuestro. Ya hemos visto algunos casos de secuestro. El secuestro también es parte del crimen organizado y va relacionado a veces con la extorsión. Ya, Pía, tú dijiste al comienzo que habías estado en una reunión con el gobierno hace 2 semanas y te lo quiero preguntar porque ahora se habla de una actualización del plan Calle sin Violencia, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo ha funcionado? Porque hay críticas de que no ha funcionado bien por un montón de temas, pero tú que estás ahí, ¿no es cierto?, en el corazón de ese análisis, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros todavía no lo hemos analizado, solo yo te cuento que el primer tema donde nos vamos a focalizar, el gobierno dijo que era los homicidios en la RM, pero no hemos hablado directamente del plan Calle sin Violencia. Ahora, yo sí lo he evaluado, y tengo, te diría que como una opinión dispar, porque el plan Calle sin Violencia tiene varias aristas. ¿Ya? Y hay algunas Ujú. que yo creo que han funcionado muy bien y hay otras que creo que no han funcionado mal derechamente y otras que creo que son medio innecesarias y que yo las sacaría de ahí, y metería otras áreas, ¿ya? Entonces, Ya, te voy por partes. Lo vamos. primero, yo creo que ha funcionado muy bien lo del grupo ECO, lo de los grupos de Ya. equipos contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía, son de la Fiscalía. Creo que la Fiscalía se tiene que llevar los créditos, por supuesto, pero aquí quien pone la plata es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
O sea, ellos dieron paso para que esto existiera, por lo tanto hay que darle ese punto. Y además, esto, y muchas veces yo he escuchado al ministro Cordero decir, bueno, es importante porque aquí están investigando, van a votar con los, ¿cómo se llama? Con los culpables, etcétera. Pero más allá que eso, nosotros también tuvimos reunión con los equipos ECO y fue muy interesante porque una de las cosas importantes que ha cambiado los equipos ECO es que ahora los fiscales, y los fiscales jefes, estoy hablando no del último de la fiscalía que recién egresó y entró, sino que los fiscales jefes se constituyen en cada uno de los sitios de suceso cuando hay este tipo de cosas. Y esto no es solamente para investigar, esto es para prevenir, porque cuando tú llegas al sitio del suceso inmediatamente y sabes bien cómo manejarlo cuando todavía no está como sucio o tú puedes ver muchas cosas que te pueden ayudar a prever cómo pueden actuar posteriormente, quiénes son, por qué, cómo cometieron el delito, etcétera. Y tú sabes, Mirna, que antes no iban al sitio del suceso los fiscales, iban muy poco, ¿ya? Porque además este tipo de delitos no se veía tanto. Entonces, ahora esto ha servido bastante. Tengo entendido que hace Ya. poco estaban haciendo como una evaluación de cómo ha funcionado yo creo que han tenido un buen impacto, un buen primer año. Tengo entendido que los van a ampliar para el próximo año y a mí me parece una muy buena señal. O sea, desde mi punto de vista, la Fiscalía es la institución que se está modernizando frente a este nuevo tipo de delito. O sea, creo que las otras instituciones todavía estamos, yo no, pero están un poquito en el pasado. Están tratando los crímenes como eran en el pasado. La Claro. Fiscalía está en un proceso de modernización. Eso es lo primero. Después, Ya. si tú me decís otras cosas, por ejemplo, que yo creo que no ha funcionado bien, es el Ujú. tema de la focalización de las policías. Y te lo digo, a ver, hay varios tipos de focalización de policía. Y yo creo que, por ejemplo, los enjambres han sido una buena forma, que son varios policías que hacen, para las personas que no saben, hacen eh, patrullajes no aleatorios, sino que específicos en lugares específicos donde hay mayor cantidad de delitos de cierto tipo, van haciendo controles de detenciones, han logrado muchas detenciones, perdón, y han logrado un poquito un poco el objetivo que se busca. Y Ya. son de a dos, o sea, es como una buena política pública, creo yo. Ya. Pero sin embargo, el tema policial hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque antes hablamos de estos distintos tipos de homicidios, distintos tipos de delitos, y lo que hay que tener súper claro es que el crimen organizado no te va a funcionar con patrullaje policial o con mayor cantidad de policía. Tú puedes copar las calles de policía, incluso podemos llegar a sacar a los militares, a los bomberos, a toda la calle, pero el crimen organizado no te va a funcionar porque es más aleatorio. Porque tú dices, bueno, al tipo lo balearon bajándose el taxi. Bueno, pero si ahí hubiera habido un carabinero, un militar, quien sea, bueno, el tipo lo habría baleado en otro minuto, en otro lugar, en otra. Entonces, Claro. eso no te va a servir con mayor copamiento policial. Y a mí eso es lo que me da susto. Te decía hoy día en la mañana cuando el subsecretario Cordero dice, los homicidios ocurren históricamente en un horario de la noche, los fines de semana, etcétera. Bueno, eso ya no es así. Eso ha ido mutando muy rápido. Entonces, tenemos que ver, por eso es tan importante de ver cada uno de estos fenómenos. Si tú ves la lista de los 18 muertos, no me acuerdo si fueron 18, un fin de semana que hubo Claro. 18 muertos, que fue Sí, muy pues. heavy. Y Claro. este de 13 muertos, Ujú. casi no se repite en los lugares donde fueron. O sea, es súper Uf. aleatorio. Si tú hacías el mapa, lo único que se repite son los de la cisterna, que fueron por este señor mandatado por Dios, según él, pero no se repiten. Entonces, ¿dónde vaya a focalizar los carabineros? ¿Dónde vas a sacar a la gente? Si no sabes cómo está focalizándose bien este tema. Entonces, ojo con eso es lo que conversamos también. Correcto. Hay que ver cómo se ve esto. El crimen organizado requiere Ujú. inteligencia y tenemos una mala inteligencia y las dos leyes de inteligencia económica y la otra ley de inteligencia están paradas en el Congreso por razones que todos sabemos y que bueno, hay que mejorarla, pero hay que sacarla del 2018 que está la ley de inteligencia en el Congreso. O sea, ¿En qué avanza. cambiaría? ¿En qué cambiaría ahí, Pía? Yo creo que la ANI hoy día no tiene el poder, no tiene la coordinación, no tiene la capacidad de coordinar. Yo creo que no es una institución que hoy día, no quiero ser tan dura, pero yo creo que no cumple con la misión a la que está llamada. Tiene que coordinar, tiene que juntar evidencia, prevenir, y claramente no lo está haciendo porque estamos viendo los resultados. Entonces, eh,
yo creo que ahí como que estamos fallando un poco y tenemos que sacar estas leyes. Y la inteligencia económica para el tema del secreto bancario. El tema del secreto bancario es súper importante también. O sea, tenemos que revisarlo. Obviamente que tiene sus cosas que hay que cambiar, pero avancemos en eso. Y en el plan Cla- de violencia, el tercer punto, y con Sí, esto, no perdona te que no preocupes, te no, me parece súper bien, dale nomás. el tercer punto es, por ejemplo, la prevención situacional. Yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, se requiere mayor iluminación, sí, se requiere mayores alarmas comunitarias y todas esas cosas, y es súper importante, pero no sé si el plan Calle sin Violencia te va a cambiar por eso. O sea, no sé si es que lo que tú estás tratando de abordar con el plan Calle sin Violencia se va a abordar con eso. Nosotros me acuerdo cuando tú revisas los datos y le preguntas, yo le preguntaba a mis alumnos, dónde suceden los delitos? ¿En un callejón oscuro, sin luz? Digo, no, nadie se va a meter al callejón oscuro sin luz. Pasan hoy día en una feria a plena luz del día. Entonces, vaya a ser más plaza para bajar la violencia, difícil. Ahora, si yo creo que eso tiene que ver con la prevención, y la prevención es fundamental en esto. Entonces, es muy relevante, pero yo lo pondría en el lugar de relevancia, al lado, porque si no vamos a mal evaluar un programa que su foco es otro. Eso es lo que creo yo. Ahora, dicho eso, al Plan Calle sin Violencia le falta un documento, le faltan indicadores. Nadie sabe, o sea, hay como un par de ejes, pero nadie ha visto como un documento como diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, este es nuestro diagnóstico, esto es lo que vamos a hacer, así nos vamos a evaluar, estos son los responsables de cada cosa, así nos vamos a coordinar, ser un... Eso no está. Entonces, difícilmente también podemos evaluar desde fuera. Claramente, ¿cómo has visto a la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao? Me ha tocado juntarme con ella un par de veces. Yo participo de varios consejos en el gobierno, del comercio ilícito, de otras cosas. La subsecretaria del Estado tiene, lamentablemente creo yo, la subsecretaria de Prevención del Delito en este tema es poco el alcance que tiene. Pero yo he visto que se ha estado metiendo en algunos temas que sí son súper relevantes. Y aquí te voy a sacar otro tema, nada que ver, pero que me parece súper importante por lo que está pasando, que es el tema, por ejemplo, del comercio ilícito. ¿Ya? Nosotros, a mí me ha tocado participar van a sacar una primera política nacional en contra del comercio ilícito, que me parece súper bueno. Esto es un esfuerzo público-privado, está la CNC, está la MUCH, toda esta, y un par Claro. de académicos que nos invitaron como a verlo un poquitito más desde la evidencia. Y una de las cosas que nos sentamos todos y dijimos, miren, y aquí te lo voy a comparar un poco con lo que está pasando en la Comuna de Santiago, el Barro Meix y todo eso. Exacto. Entonces dice, mira, eh, eh, llegamos a esto, después en un estudio, análisis, lo que ha pasado un poco en el mundo y todo, es que nosotros tenemos un problema de comercio ilícito. El comercio ilícito no es un delito, es una falta que lo puede sacar el inspector municipal llamando a carabinero y tú lo sacas y siempre va a haber otro. Ayer mismo lo decía el alcalde de Pordes, tú sacas y vuelven, sacas y vuelven. Y esto pasa por varias razones. Primero, porque es muy lucrativo. Segundo, porque no hay incentivos para entrar en la formalidad. Tercero, porque es muy diversificado. También porque post pandemia los productos son mejores, son más baratos. Y todos Claro. participan de una manera u otra de este comercio ilícito. Aunque uno diga, no, no, yo no, igual de una manera u otra tú participas de este comercio ilícito. ¿Ya? Entonces nosotros y los países latinoamericanos en general lo que han hecho es focalizarse en por ejemplo, voy a llamarle toldo azul, no quiero hacerlo así, pero en la persona que Sí. está en la calle con su mantelito diciendo, bueno, aquí tengo los anteojos que son Ray-Ban con B corta y están ahí por decir cualquier cosa, y están ahí y tú vas y los sacas, y los sacas, y los sacas, y los sacas 100 veces y vuelve, y mañana vuelve sin anteojos, sino que vuelve con zapatillas, después vuelve con libros, después vuelve con remedios. ¿Ya? Y nos estamos focalizando en eso. Y primero, es una buena cosa que nos focalizamos en eso porque produce un alto temor. ¿Ya? Hay unas encuestas de la CNC muy interesantes Ujú. respecto del temor y la victimización que se produce alrededor de esto. E incluso las personas de comercio ilícito hoy día están siendo sujetos de extorsión. Ojo, por estar en ese lugar, por los productos que llevan, por esto. Entonces, alguien está como tratando de organizar esto del comercio ilícito. Pero más que eso, es el tema de que tenemos que mirar para atrás. Y esto es súper difícil de hacerlo. Que es decir, bueno, aquí está
están vendiendo zapatillas, por decirte algo, están vendiendo Claro. zapatillas. Pero esas zapatillas tuvieron un bodegaje, tuvieron un traslado, tuvieron una internación, tuvieron una banda criminal que usó el contrabando de crimen organizado, esto ya es crimen organizado, y que pasó por toda esta cadena logística, y nosotros como Estado queremos llegar al final. O sea, no hay una forma que nosotros lo ataquemos de esa forma. O sea, produce temor, estamos viendo, estamos dando una Claro. señal, pero acá tenemos que ir al principio. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la prostitución. La prostitución, como tú sabes, en Chile no es un delito, ¿ya? El comercio sexual sí, ¿ya? Entonces, tú vas a estos departamentos, este es un segundo ejemplo. Tú me paras si quieres que necesitas que preguntarme otra cosa. Linda. De Sí, sí, sí. repente. Termina eso nomás, sí, porque ya estamos al final de la entrevista. Si tú tienes ¿cómo se llama? Un edificio con prostitución, con comercio sexual, a las personas les da miedo, pero esto también requiere de un traslado, cuando reclutan a estas personas, y esto trata de personas para comercio Tremendo. sexual, crimen organizado de nuevo. Entonces, Mirna, mientras nosotros nos sigamos focalizando en los delitos que incluso son incivilidades, en el narcomenudeo, y no entendamos que tenemos un problema global de crimen organizado que está entrando por nuestra frontera, no tengamos cooperación internacional. O sea, no se acaban a conseguir peleando con el Claro. presidente del lado, con justa razón algunas veces, y con otras no, o con cualquiera. Nosotros requerimos coordinación entre nuestras instituciones y con las instituciones externas y con los países externos, ciertamente. Y el Ministerio de Seguridad, que era una buena oportunidad para lograr nuestra coordinación, desde mi punto de vista, y otro día conversamos de eso, no resultó Perfecto. tan bien. Uf, oye, me quedaron miles de temas pendientes, por supuesto, porque este es un tema súper complejo, tal como tú decías, no se puede abordar de manera tan lineal. Hay varios aspectos que se van configurando en este tremendo puzzle llamado seguridad. Pero Pia Green, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros esta mañana y que tengas una muy linda Navidad junto a tu familia. Gracias a ti, Mirna, que tengas una linda Navidad y nos vemos pronto. De todas maneras, un abrazo para ti. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando de toda esta polémica que se ha generado con lo último que se ha sabido respecto de este informe técnico para la reforma a las pensiones. ¿Logrará efectivamente ser despachada esta reforma en enero desde la Cámara Alta? Se lo vamos a preguntar al senador de Demócratas, Matías Walker. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más